Muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco. Hoy, último lunes del mes de abril, 27 de abril, recordamos 53 años de la vigencia del Tratado de Itaipú. Y vamos a saludar al ingeniero Luis María Flecha. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? ¿Despacio no va? Sí. ¿Cómo estás? Tu lesión, sí. ¿Es guapo, ingeniero? Sí, gracias. Ingeniero Luis María Flecha es... Fleitas, perdón, antiguo funcionario de Itaipú Binacional, ingeniero electricista, egresado en el Brasil y además columnista importante para el suplemento económico del diario ABC Color, un gran conocido y autor de varios libros respecto a Itaipú. Ese 26 de abril, Cerro Botafogo, Cerro ganó 3-2. Había más importancia en el Brasil con respecto al resultado del partido Cerro Botafogo que a la firma del Tratado de Itaipú. ¿Qué es el Tratado de Itaipú respecto al Acta de Foz de Iguazú? ¿Es igual? ¿Es diferente? ¿Cuáles son las diferencias, ingeniero? Y para alguien que no conoce y lee los dos, el acta, donde se habla de un precio justo, y cuando vos desarrollás ya el tratado y eso se cambia por un término parecido, puede que hasta no comprenda. Pero para alguien que maneja algo de lo que es el mercado eléctrico y la demanda y la oferta, especialmente de un país como Brasil, que estaba arrancando un proceso de desarrollo, ellos se aseguraron de que ese precio no sea justo. O sea, pareciera que el acta de Foz de Iguazú del 66 era más humano, había más equidad, no digo igualdad, porque eso es difícil, pero más equidad. Cuando se transporta eso al tratado, ya no hay ese término de precio justo. ¿Y ese precio justo es reemplazado por el precio de conveniencia del Brasil? Exactamente. Y ahí se inserta la cesión. El precio de costo. O sea, es muy diferente ceder que vender. Y son términos muy astutos, introducidos astutamente. Yo para mí no, yo te cedo lugar, yo te cedo mi entrada, yo te cedo el sitio que me corresponde, te cedo mi asiento, pero yo no te vendo mi asiento. Exacto. La palabra vender significa intereses, un precio establecido. Paraguay no es que le vende la energía al Brasil, Paraguay le cede, que no es lo mismo que regalar tampoco. Entonces, cede a precio de costo. Cede a precio de costo, que es una injusticia de por sí. Claro. Per se ya es una injusticia. Y en segundo lugar, podríamos haberle vendido a otros países, sin embargo, al cambiarse el acta de Foz de Iguazú se incluye la frase: se le cederá al país que preferente, en este caso Brasil. La cesión preferencial. La cesión preferencial es preferentemente al Brasil. Pero nosotros en una época de nuestra vida en Itaipú, con otros compañeros, tratamos de demostrar que esa cesión no era obligatoria, que era una preferencia nomás. Pero nuestros negociadores luego nunca lucharon para que esa cesión no se convierta en venta. O sea, pareciera que nuestros negociadores o las altas partes de la binacional, me refiero al Consejo de Administración, nunca manejaron a favor del Paraguay. ¿Quiénes eran los paraguayos, así en honor a la verdad, que conocían y sabían lo que estaban firmando? Y voy a ser medio duro acá, pero para mí que el único que manejaba bien geopolíticamente y técnicamente era el ingeniero Enzo de Bernardi. Después eran así gente que tal vez tenían una autoridad técnica, o sea, de por Bernardi caso era del ingeniero Crouch, pero el que entendía medio que el cerebro de la cuestión fue de Bernardi, Enzo de Bernardi. Crouch técnicamente era brillante y medio me quedo por ahí, doctor. Después ya teníamos en la parte jurídica algunos otros, pero también yo no estoy contento con esos equipos que ni de la primera hora ni la de ahora.
A ver, pero como tenemos 3 bloques, entonces me gustaría ir cronológicamente y con el tratado, cómo evolucionó y llegar ahora. El último bloque vamos a tratar los acuerdos del actual presidente Peña Palacios con el presidente Lula, para que los televidentes que están en su hogar puedan tener una idea clara. 50 años, se firma el tratado, lógicamente la época de la dictadura. 53 ya. 53 años, perdón, se firma en la época de la dictadura, Alfredo Stroessner Matiauda. Sí. En el Brasil Garrastazu Médici, una dictadura militar. Sí. Entonces, no hay mucho que discutir, porque una dictadura se hacía lo que decía el dictador, ¿verdad? Así. ¿Cuáles son los puntos de ese tratado del 27 de abril de 1973 que por lo menos a vos te hubiera gustado modificar, cambiar o considerás que es leonino, perjudicial para los intereses paraguayos hoy? Doctor, tiene un contexto eso. Nosotros habíamos hecho, inclusive durante toda la dictadura y antes que eso, habíamos hecho una campaña de que o sea, el tratado decía que las cataratas, las 7 caídas o los saltos del Guairá eran nuestros. Entonces, ellos estaban tergiversando ese tratado firmado y había un litigio. ¿Vos te referías al tratado Loizaga-Cotegipe el 9 de enero de 1871? Eso. Entonces, las altas cumbres de la cordillera Mambay y Maracayú definían eso y ahí quedaba perfectamente los saltos del Guairá en el Paraguay. Si eso era así, Itaipú iba a ser 90% nuestro. Entonces, ¿qué pasó? Teníamos un problema geopolítico, un problema de soberanía, que como yo digo siempre, ese problema, lo único que está latente, solamente que está bajo agua. Nunca se resolvió eso. Sí, un poco más complicado. En realidad el tratado Loizaga-Cotegipe fue firmado por Wenderley Cotegipe y Carlos Loizaga de Paraguay. Y yo creo que tengo derecho a pensar de que Loizaga fue obligado a firmar con una pistola posible. Sí, porque le correspondía firmar a Falcón y Falcón se negó a firmar. Y Wenderley Cotegipe le ordenó al presidente paraguayo entonces a que sáquenlo al viejo. Sáquenlo a Falcón y ahí viene el Carlos Loizaga y él firma, ¿verdad? Pero realmente, en honor a la verdad, porque tenemos que ser justos, de las 7 quedas, 5, la más importante, la quinta, según Efraín Cardoso, que es el que mejor estudió, era una baliza natural, estaba en territorio paraguayo. 5, 2 en territorio brasilero. Y hace esa relación. Así mismo. Entonces, si se construía una binacional, automáticamente 5 saltos, o sea, 5 de las 7 partes iban a ser nuestras, ¿verdad? La energía. Si nos vamos a una justicia plena, a una equidad. Claro. Los saltos del Guairá, así como conocemos nosotros, 7 queda para los brasileros, pero realmente, en honor a la verdad, el que conoció eso sabe que hay más de 40 saltos. No sé de dónde sacaron 7 quedas los brasileros. Yo llegué a ver, doctor, gracias a Dios, llegué a ver. Sí, los saltos. Los saltos. Claro, pero eran mucho más de 7 los saltos, ¿verdad? Sí, eran mucho más de 7. Era impresionante. Bueno, vamos a ubicarnos en el momento. Se firma el tratado, ahí el presidente João Goulart juega un papel importante porque favorece a los intereses de Paraguay, se hace el acta de Foz de Iguazú. ¿Cuáles son a tu criterio, ingeniero Luis María Fleitas, que vos disentís o no estarías de acuerdo en la forma en que se firmó el tratado de 1973? Aparte de lo del precio justo y la venta preferencial. Primero es la distribución del directorio. Brasil se encargó de llevar a los 2 más importantes, financiera y técnica. ¿Y la dirección general? Distribución, y claro, antes era exclusivamente el director general. No, siempre, hasta ahora. Bueno. Se le pone el director general, pero no corta nada. El director general paraguayo no corta nada. Exactamente. Bueno, esa distribución... antes era adjunto. Era adjunto. Esa distribución ya es injusta per se, como estábamos diciendo. O sea, de los 6 cargos, Brasil llevó los 3 cargos más importantes. Así mismo. General, técnica... ¿Y administrativa? No. Financiera.
La plata y la energía. La plata, la energía y la decisión, la cabeza. A Paraguay le quedó la parte jurídica, administrativa y la coordinación. Que era parecía una especie de dirección inventada, un relleno. Porque la técnica pues, puede agarrar la parte de electricidad y la parte ambiental también. Por eso yo tengo la tesis de que si queremos bajar los costos de Itaipú y irnos a una minimización de costos y maximización de beneficios, hay dos palabras que hay que cambiar en el tratado. La palabra cesión por venta, así como introdujiste vos, doctor, y el achicamiento. Si vos querés rentabilidad máxima, reducí a tres directores nomás, y de 6 consejeros reducís a 3 también. Totalmente. Entonces vos ahí vas a tener un achicamiento. Hoy las usinas arriba de Itaipú, en la cuenca alta, hay 50 usinas hidroeléctricas de todos los tamaños y de todas las complejidades técnicas. Hoy 6 personas manejan esas usinas, 6 personas en un comando central. O sea, hoy en esta etapa de inteligencia artificial, esto ya era de antes. Cuando nosotros hacíamos nuestro curso en el Brasil, y sí, está todo informatizado, ingeniero. Es sencillo. Está todo informatizado. Es como un control de portón. Entonces, primero la constitución de las autoridades, del Consejo de Administración. Segundo, el término del directorio. Tercero, el precio, la palabra vender por ceder. Cuarto, habíamos hablado de la venta prioritaria. Otro punto, las cruzas, me dijiste. No, pero hubo un copamiento de todo. Brasil lo que hacía era sacar de un bolsillo y meter en el otro. O sea, me refiero al montaje, a la construcción y el montaje, aunque Conenpa tiene una torta muy interesante en lo civil, Unicom y todas las contratistas. Pero Conenpa para Paraguay fue mucho, pero en el contexto de Itaipú fue mínimo, ni 5 ni 10%. Y ponerle. Y bueno, esa distribución de los trabajos, de los contratos, Brasil llevó todo. Llevó todo. 90-10 ponerle. Sí, así para ser dadivosos. Así mismo. Y ahí tenés otra. El tema del dinero garantizado por el gobierno brasileño, por el Estado brasileño. Esos préstamos nosotros podemos conseguir. Podíamos en aquel entonces conseguir de los entes de bancos del desarrollo y se hubiera pagado todo, pero en menor tiempo. Y lo que no teníamos es el aval como Estado, país pobre, país, antes se le llamaba subdesarrollado, después se le llamó en vías de desarrollo, ahora no sé cómo se le llama modernamente, pero éramos pobres. Y Brasil ya estaba comenzando su revolución industrial, a San Pablo, con las industrias de San Pablo, eran ávidas de energía estable y energía como la de Itaipú. Entonces ellos tenían ese peso, tenían el aval de los bancos mundiales. Evidentemente, ingeniero, el más favorecido con la construcción de Itaipú fue el Brasil. Desde el punto de vista de la hidroeléctrica sirvió para abastecer en un 95-97% inicialmente a la poderosa Fiesp en São Paulo. Y desde el punto de vista financiero, la construcción de Itaipú significó que Brasil se convierta no solamente en dueño del 50%, sino después le prestó plata al Paraguay y con números usurarios le cobró al Paraguay, a tal punto que Miguel Carter y Jeffrey Sachs ya dijeron de que Paraguay le pagó hace rato la deuda a Itaipú. ¿Me podés desarrollar ese tema luego de estos consejos comerciales? ¿Cómo no? Vendemos y regresamos inmediatamente con el ingeniero Luis María Fleitas. Bueno, de vuelta con el ingeniero Luis María Fleitas. Saludamos anticipadamente a todos los periodistas, secretarias por el día de ayer, ¿verdad? Y a las maestras por el Día del Maestro Docente en toda la República, que dan todo lo que pueden día a día. Vamos a estar en el segundo bloque con el exministro de Educación, el doctor David Velázquez Seifergel, justamente hablando de la educación durante la Guerra del Chaco. Y por supuesto a los obreros por el 1 de mayo que se viene. Bueno, cumplidos los anuncios parroquiales, ¿qué impresión te causa cuando vienen extranjeros? Miguel Carter, que es americano, Jeffrey Sachs, americano,
y dicen los números de Paraguay ya fueron pagados hace rato por la deuda de Itaipú. Yo firmo debajo. El caso de Jeffrey Sachs no es un cualquiera, es un ciudadano mundial, un economista de talla, docente en Harvard, en el MIT. Es una persona que vive asesorando a gobiernos y ayudándole a salir de la pobreza. Miguel Carter es un estudioso que encima tiene una base moral, religiosa, él es tipo misionero. Su señora trabaja en ambiente de pobreza de África. O sea, es una persona de gran corazón que dedicó sus neuronas y tiene una formación impecable. Entonces son dos personas que dijeron, analizaron con gente de adentro de la dirección financiera que analizaron juntos los números y no aguanta. Yo usando algunos números y algunas ideas de ellos, yo me animé a formular en una ecuación. Y la gente siempre tomaba como que las pérdidas eran así una progresión geométrica. 2, 4, 8, 16. No. Las pérdidas, si vos pones en esa ecuación mía del infinito, el punto es la construcción de Itaipú. Y a partir de la construcción es un cono invertido. O sea, el sombrerito de cumpleaños de criatura. El bonete. ¿Y cuál es la pérdida? El volumen que entra a eso. No es algo geométrico nomás. Es mucho más de lo que hasta Jeffrey Sachs y Miguel Carter formularon. Te termino la idea nomás, doctor. Sí, por favor. O sea, cuando vos dejás de construir un hospital donde tenía que ser, ¿cuántos muertos y cuántos niños y cuántos... todas las enfermedades que vos como doctor sabes bien. Cuando dejás de construir una escuela... La potencialidad de lo que se hubiera... Eso pues es el desarrollo. No haber hecho una escuela a su tiempo, no haber asfaltado con los recursos que Itaipú nos podía dar con la palabra venta. Una mejor oportunidad de negocio sería. Claro, y es monstruoso. Si vos haces ese cálculo geométrico, o sea, de tridimensional de un cono invertido, las pérdidas de Itaipú, el no haber negociado su principal producto, que es la energía, con patriotismo, eso nos trajo. Yo recuerdo que cuando le trajimos a Jeffrey Sachs en el 2013, mayo del 2013, si mal no recuerdo, y presentamos los informes, y compatriotas nuestros incluso se enojaron. Es increíble, yo pensé que el Brasil iba a decir, bueno, nosotros no aceptamos esto. En cambio, compatriotas paraguayos dijeron que eso era una exageración y que era casi por poco un pecado lo que estábamos haciendo, cuando nosotros estábamos defendiendo lo nuestro. Se pagó, según Jeffrey Sachs, en el año 2008 ya la deuda completa con Itaipú. Y el Brasil se aprovechó en dos ocasiones, ¿verdad? Primero cuando hubo la gran crisis, y ahí justamente Jeffrey Sachs actuó como asesor del Brasil, y en segundo lugar cuando el precio se bajó de 17 a 10 a pedido del Brasil, y el que propuso fue César Enrico Enzo de Bernardi. El propio director paraguayo hizo el planteamiento. Durante 10 años, a 17,1 era dólar el kilowatt hora, se bajó a 10 dólares el kilowatt hora. Y no fue por un año, ni por 2, ni por 3, ni por 4, por 11 años. Y hay que reconocer lo que se hace bien. O sea, añade. Es importante, ingeniero. Yo te iba a decir lo que quiero hoy decir yo. Decir. De algunas presidencias. Nicanor Duarte le puso a Bernal y consiguen la doble indexación, eso que encarecía, que no, iba a ser impagable y medio eterno, como ya se está nuestra deuda, si no se sacaba eso. Y después viene Lugo y vos al final y construyen la línea de 500 kV. Eso es el mismo concepto de una escuela, de un hospital, de una ruta no construida a tiempo. O sea... Y luego consiguió además el factor correctivo de 10%. De 5,1 a 15,3. Así mismo. Y de 10% de la posibilidad de extraer nuestra energía de 50 Hz de Itaipú, con Lugo y tu gobierno, llevaron a 70%. ¿Verdad? ¿A los cuántos años? A los 40 años de la construcción de Itaipú. ¿Verdad? O sea, lo que ustedes hicieron al construir esa línea de 500 kV, que tuvo que estar construida
10 años Y antes. nadie se acuerda, pero la estación No, ya sé, TXRX, que es la Sí. planta conversora que se colocó en Paraguay, permite que la energía entre a territorio paraguayo. Nadie se acuerda. Mira, pero había- permitimos un pequeño oficio comercial para este tipo. Es que es impresionante. Esa es la parte que te hace hervir la sangre, porque podíamos haber hecho mucho más. Claro. Ahora, siguiendo con el tema del tratado, ya están los puntos negativos. Paraguay subsidió a San Pablo. Nosotros, al pagar nuestra luz, subsidiamos el desarrollo de San Pablo porque le dimos energía durante 11 años a un precio más bajo. Y luego, cuando el Brasil tuvo una crisis económica, Furnas y Electrobras, el 98% Paraguay, el pequeño Paraguay, volvió a subsidiar al gigante Brasil. Así Y mismo. eso es importante que la gente sepa y conozca, no es que se nos pasa desapercibido. Eso es lo triste, la ironía de que la sexta potencia mundial en aquel entonces sea subsidiado por casi el penúltimo país en pobreza. Solamente Haití nos gana en pobreza. En América. En América. No sé cómo estaremos acá. Pero Brasil ya era la sexta economía del mundo, ya estaba así con Francia, con la India que estaba disparando. Después formaron el grupo de los... Sí, así mismo. No, Brasil es una potencia. De hecho, formó parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Por eso es que yo en el 2002 diseño mi primera ecuación y le llamé ecuación de la equidad. Pero Checo Paraguayo Min, de verdad, el mismo concepto en el 2012, Jeffrey Sachs, 10 años después, formula uno más complejo. Su fórmula es más complejo, pues tiene sigma, variables, más variables tiene. Pues la mía era sencilla. Partía de la fórmula PI es igual a BR. O sea, Paraguay tiene que ser igual en derechos y derecho internacional. Y ahí yo le agrego las variables económicas al Paraguay y las variables económicas al Brasil. Por supuesto que este te va a salir 2 y este te va a salir 100. Entonces ahí lo que entraba el factor K, un factor de equidad. Por eso le llamé ecuación de la equidad. En el 2002, publicados suficientemente y formulado en una ecuación. Ese mismo concepto usó Jeffrey Sachs para formular en el 2012, 10 años después, pero él tiene otro peso, ¿verdad? Entonces... Para que vos veas, ahí te bendeja. Ahora, siguiendo nuestra lógica del tratado, Sí. entra a los 50 años y tiene que ser analizado. Eso, por una lógica, terminó en el 2023. A partir de ahí, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que hacer una revisión del anexo C, tenemos que hacer un nuevo tratado sin dictadura, en democracia, en igualdad de condiciones con el Brasil. Como técnico, ¿qué sugerís vos, ingeniero? Mira, es tan sencillo esto. Bueno, al final yo estuve 40 años en la ITIPU y algo ya quedó, ¿verdad? Un equipo de patriotas bien formado técnicamente y con la bandera cruzada ahí en el pecho, tiene que ir y plantear sencillo, ¿verdad? El anexo C se tiene que revisar. La palabra revisión implica medio tácitamente que hay cambios que hacer. Vos estás revisando algo que probablemente en 50 años ya no funciona o tenés que actualizar. ¿Y qué es lo que no funciona? El precio justo, que hablamos desde el comienzo, desde el acta del 66. ¿Qué es lo que no funciona? Que yo, un país pobre, le esté cediendo a precio de costo una energía. Cuando vos tocas el anexo C, en relaciones comerciales, no podés olvidarte que esto es una primicia para tu programa, doctor. 2028 o Palañán de energía garantizada. 2027. 28. Enero. No, diciembre, 2027. Diciembre del 2027, enero del 2028. Paraguay va a consumir toda la energía garantizada de Itaipú. 2031, Paraguay, crisis energética. Esperamos. Yo quiero que me repita eso porque Sí, yo estoy por eso te dije que el acuerdo Peña-Lula. Va hasta el 26, diciembre del 2026. Por eso, 2026. El año Sí. que viene. No, pero tenemos un año más ahí. No, el año que viene ya no. El año que viene ya baja súbitamente el precio y ya es otro el cantar. Eso es lo que... Bueno, ya es otro. No. Ahora vos estás diciendo que un año después, en el 2028, nosotros consumimos el 50% de la energía generada. Garantizada. Puede ser que tengamos los convitos, estos que son los, como yo les llamo, la complacencia inteligente. O sea, no es 2038 como decían la gente. No, eso está un siglo. No, nosotros
si el presidente de la ANDE, después de un artículo que publicamos, 2028, dentro de 2 años 2028 y 31 ya va a haber crisis. Cuando nosotros publicamos eso hace 15 días eso, atrás, la verdad que lo que está diciendo, tengo entendido yo, es una primicia. Eso bueno, la gente y lo maneja. pueden que los técnicos me contradigan. Una semana después que publicamos ese artículo, el presidente de la ANDE sale a decir que ya tenemos que pensar en usinas nucleares, que tienen una proyección de por lo menos 10 a 15 años para construir una... y todo el bochinche geopolítico que se va a armar en la región, a pesar de que Argentina y Brasil ya tienen, ¿verdad? Pero... Sí, pero tenemos otra alternativa antes, tenemos la pequeña central hidroeléctrica. No, doctor, eso es una bicoca, eso no da para nada. Eso, al ritmo que estamos consumiendo la energía por año, 16, 20% cada año, va subiendo. Grabado. Es que esto queda grabado. Claro que queda grabado. Entonces... Vos lo que estás diciendo, te repito por tercera vez, de que de los 14 millones de gigawatts que se generan en Itaipú, 7 millones Paraguay va a consumir todo en el 2028. Esos 7 millones no están así porque hay una energía, se deja una energía equivalente a una máquina más los usos propios. O sea, 12.135 es lo que hay. De 14 a 12.000. 12.135 y divididos. Y divididos. Divididos. Y eso te da 6.000 y algo. Sí, eso vamos a consumir todo en el 2028. A la flauta. Eso vamos a mañana. Y eso. Y 2031 comienza ya la crisis. Ahí ya incluye lo de Yacyretá. ¿Y por qué seguimos trayendo electrointensiva? ¿Por qué seguimos trayendo esa maquinaria? Ahí quería llegar, doctor. La gente parece que, no sé, vive anestesiada. No, espera un rato, tenemos que ir al último corte. Vale. Esta es la parte más interesante del programa. El ingeniero Fleitas viene a tener su opinión autorizada. Él es profesional, ingeniero eléctrico, egresado en el Brasil, trabajó 40 años en Itaipú, nos dice que en el 2028, o sea, dentro de 1 año y medio prácticamente, nosotros nos quedamos prácticamente sin posibilidad de generar, de utilizar más energía de Itaipú, lo cual quiere decir que vamos a entrar en una crisis energética. A la vuelta de estos consejos comerciales nos aclara el ingeniero Luis María Fleitas. ¿Cómo no? Bueno, seguimos con esta bomba que acaba de tirar el ingeniero Luis María Fleitas de que la totalidad de lo que nos corresponde de Itaipú vamos a terminar consumiendo en enero del 2028, dentro de 1 año y 8 meses. 8 meses, ¿sí? 1 año, 8 meses. Ingeniero, ¿eso usted compartieron con la gente de la ANDE, los ingenieros, la Facultad de Ingeniería de la UNA, la Católica? ¿Alguien más tomó conocimiento de esto? Porque la ANDE siempre nos informa que nosotros vamos a consumir toda la energía en el 2034, 35, 36, pero faltaban como 10 años. Tenemos unos gráficos ahí que ellos mismos publicaron en su balance y sus cuentas que ya nos alertaban. ¿Vos tenés acá ahora? Sí, ¿Podemos ver? Sí, se puede. Creo que es la cuarta diapositiva. La primera es del desembalse que también me preguntaste. Y, vamos a tocar eso. Ahí está. Ese es lo que se presta para el desembalse. Vamos a tocar el otro y después volvemos a este. Y avanzar, ahí está la nacionalización. Ese, ahí está. Ahí está. 7.500 va a ser ahí. Ahí luego ya te muestra que en el 31, vos ya pasaste eso, ¿verdad? Entonces, 2028, 29, 31. Esa línea roja, potencia real disponible, ahí ya tenés. Eso fue publicado por la ANDE. Eso es fuente ANDE. Es más, voy a encontrar en su... ¿Dónde dice año? Ah, ahí está año. 2027-28. 31, mira todo lo que le pasaste ya a la energía disponible. De Itaipú, 7.000. Sin considerar que es 6.000 y algo nomás. Y la ANDE sigue otorgando licencias para criptominería. Ahí es donde yo... No sé, doctor, si te diste cuenta que Pues esos decretos... Es una negligencia. Esos decretos donde ellos abrían la canilla para empresas de criptominería y de inteligencia artificial tuvieron que cerrar otra vez. Cerraron. Es cierto que a lo mejor vos no te das cuenta, porque nosotros miramos los movimientos del gobierno en la energía. Sale 2 decretos, que fue muy apoyado por mucha gente, inclusive en nuestro partido. Pero después se supieron las cifras oficiales, los números.
Y pareciera que lo que oficialmente se publica en las criptominerías está encubierta. Parece que el consumo es mayor todavía. Pero entonces, ingeniero, es grave. Entonces, nosotros no podemos seguir ofreciendo que Paraguay es un lugar ideal para criptominería porque tenemos energía en exceso, cuando que estamos entrando prácticamente en Ya corrigieron eso. Ya te digo que corrigieron y que ahora hasta el 2027 y ya pusieron un límite. O sea, vos querés hacer criptominería en Paraguay, a final de 2027 ya no vas a poder hacer. Si no, nos vamos a quedar... Pero, ingeniero, no solamente están haciendo, sino que tienen conexiones clandestinas, ni siquiera pagan. Ahí está. Entonces ahí se va a ver realmente cuando comience a bajar las llaves de los barrios y hacerse un consumo selectivo y se apaguen algunos para prender otros. Y ahí se va a ver esto que estamos diciendo. Porque no va a haber forma. Esa es la evidencia. La crisis se viene. La crisis se viene. Y la utopía, la ilusión de que Itaipú da para un siglo de energía todavía barata y segura para el Paraguay, ya pasó. No, pues nadie dijo un siglo, pero se decía 10 años. Y sí, pero ni eso. 10 años te daba tiempo para hacer una pequeña central hidroeléctrica o, como vos decís, una enriquecida por uranio, una nuclear, pero en un año no tenés tiempo de hacer absolutamente nada. Y si haces, doctor, Acaraú tiene 200 megas. Sí. Que es una máquina de Itaipú dividido 3, o sea... una turbina. Una turbina. Ipané es 50. Hacer otro al lado de la misma calidad en estos ríos que son tributarios del río Paraguay, en la región oriental. No son todos planos. Por eso, ríos de llanura. Tenés 50 aquí, 30 acá. No. La única significativamente sumativa, diríamos... La mejor de todo era Ipané. No, Corpus. La que está entre Itaipú y Yacinetá. Que por una... Otro Yacinetá, 2100 más o menos sería. Exactamente. Pero que fue vetado por el gobierno, por la provincia de Misiones. La ciudadanía se opuso a que siga causando daños ambientales. Y eso no sé cómo Milei o su sucesor, cómo van a arreglar eso, pero ellos también van a tener una crisis. Y esto que hacen acá con Añacuá ahora, lo mismo no va a solucionar. Argentina lleva todo. Haciendo una comparación de costo-beneficio, eso sería una curita para una gangrena. Tenemos que ir y el tiempo es fundamental. El acuerdo del presidente Peña con el presidente Lula, que está en vigencia ahora, y que el precio baja, como tiene que ser, como establece el tratado, y porque el precio tiene que valer lo que cuesta generar la energía. Y al desaparecer en un 60%... Por anexo C y por tratado. Por anexo C. Por anexo C, que es el que rige. Así mismo. ¿Y qué va a ocurrir ahora? Vamos a tener un precio bajo de la energía y nosotros al Brasil le vamos a seguir cediendo. Este no es el momento que Paraguay tenga que bajar el precio, han de comprar la energía y establecer una venta libre de nuestra energía al territorio brasilero, teniendo mayor ingreso que lo que tenemos ahora por esta cesión. La lógica te dice eso, doctor, ¿verdad? Y es como cuando vos haces un préstamo en un banco y ya pagás todo y el banco te dice seguir pagándome. O sea, no tiene sentido. Si vos ya pagaste toda tu deuda, que recordate que de los componentes del costo de Itaipú, de los 7 componentes, uno de ellos es el pago de la deuda por la construcción. 62% ya desapareció. 62%. Vamos a redondear 60%. 60% más barato tenía que ser la tarifa. Claro. Ahí viene y se firma el acuerdo Santi-Lula que acabas de citar. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Santi, vos no le decís Peña, su apellido es Peña. Y bueno, presidente Peña... ¿O es tu amigo él? Presidente... No, yo... Vamos a ser respetuosos acá. Peña, Lula. Ok. Digamos las cosas por su nombre. Claro. El presidente Peña y el presidente Lula firman un acuerdo operativo. Correcto. Y en ese acuerdo operativo modelan con una tarifa altísima. Sí. En vez de sacar ese 60%... Paraguay, a pedido del Brasil. Porque nosotros le seguimos pagando con ese precio que nosotros... No, Brasil desde un comienzo quiso ya y decía y salían las presas. Quería bajar. Quería bajar. Claro. Y Paraguay pide. Es por eso. Y bueno, ¿y qué es lo que se mete en esa torta, en ese componente? Los gastos sociales. Que de 50 a 70 millones de dólares al año se eleva a 300, ¿verdad? Y eso nosotros le gastos discrecionales porque está a discreción del presidente y Itaipú. Tendría que ir desapareciendo eso. Cero.
Cero. Gastos sociales, como te dije yo, no solo los gastos sociales, achicar la Itaipú, que tus costos bajen de 850 millones de dólares al año, tus costos operativos, que bajen a 700. Eso ¿Y qué va a pasar? Bueno, ese es un tema económico, ¿verdad? Pero el año que viene, 2026, en el presupuesto general de gasto de la Nación, nosotros vamos a tener menos 600 millones de dólares que nos van a entrar de Itaipú Binacional. Sencillo. Si la lógica y si no se le cumple, vendemos, a pesar de esta aberración del acuerdo operativo presidente Peña, presidente Lula, claro, esto tendría que ser así. En el 2027 Brasil ya preanunció. El año que viene, enero. Enero del año. En 8 meses. Ahí, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener una tarifa baja, que la ANDE tiene que comprar esa tarifa baja y teóricamente tiene que tener más ingresos. El problema de la ANDE, doctor, es que tiene un promedio de 30% de pérdidas al año. Son más 400, 500. ANDE es una institución deficitaria. Hace rato, hace años. Está en quiebra. Mira, yo hace 10 años escribí varios artículos. Pero no lo digo eso con maldad. El ingeniero Félix Sosa es un amigo, una buena persona. Lo respeto mucho, pero es la verdad. Es la verdad. Yo tengo respeto hacia el presidente Félix Sosa, pero eso no quita que yo diga la verdad, con todo respeto, ¿verdad? Yo no falto a la caridad cuando digo que la ANDE tiene un presupuesto deficitario y que por la mala administración de hace años la ANDE tiene esta situación. Eso es real. La pérdida. Nos queda 2 minutos. Iván, mientras vos no hablas, ponemos la primera imagen que nos tiene que explicar el ingeniero. Adelante, ingeniero. Termina tu... Bueno, para redondear las cifras, porque esto yo quiero que el oyente guarde. De los 1.200 millones de dólares que íbamos a ganar con ese acuerdo operativo, acabamos perdiendo 300 millones por no haber bajado la tarifa y por no haber... Ceder nomás, no uso la palabra vender, ceder, las mismas reglas. 300 millones de dólares perdimos. Entonces... cuando hablan así de que ganamos, que no ganamos nada. No. Lo que ellos ganaron es aumentar los gastos sociales para su uso político. Pues para mí los gastos sociales son una campaña permanente de 5 años. Ese anuncio que se hizo de que fue un acuerdo extraordinario que significó 1.200 millones de dólares, nosotros ya hicimos un programa, no sé si contigo o con Axel Cid Benítez, pero demostramos claramente que eso fue una mentira tremenda. ¿Qué es esta imagen que quería mostrarnos, ingeniero? La anterior, esa. Esta es el desembalse. Viste que la cuota operativa es 220 hasta el mínimo del 219. Brasil, cuando necesita y tiene la banderilla roja, como le llamamos nosotros, baja a 216, 217. Como Itaipú es la última represa de la cuenca Paraná, Río Grande, y a aguas arriba hay 50 usinas, pero todas son de paso, no de acumulación. Entonces, o Peña Anderejé, esta es la que tiene gran poder de acumulación. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos bajan por debajo del nivel operativo, por debajo del nivel para cubrir sus necesidades, sus picos de energía. Y después a la noche se llena otra vez, que es lo que vos preguntaste del Añacua. Añacua es para uso en picos nomás, igual que la presa de Iguazú que se quiso construir también. ¿Y a qué obedece? Esto es matemática pura. Potencia de una usina hidroeléctrica es igual potencia es igual a altura por caudal. Eso es matemático, doctor. Si vos bajás la altura de tu embalse, tenés menos potencia. Claro, lógico. Es una lógica sencilla. Claro. Bueno, ¿y a quién le beneficia? Al Brasil. Y Brasil es el que maneja. Y bueno, nosotros por lo menos podíamos ponerla en la mesa de negociación y hablar. ¿Qué me das? Porque te estoy favoreciendo toda la vida. ¿Hace cuántos años que te bajo el embalse para que vos salves tus picos en momentos de poca afluencia de agua? De acuerdo a esa definición del tratado, sí. ¿Quién técnico paraguayo maneja esto? Yo creo que hay muchos, pero todos. No, pero el que maneja es el brasilero, el director técnico del brasilero. Eso está en la siguiente es técnico lámina. Eso, ahí está. Mira, esto es lo ideal, que haya por lo menos 3 líneas de 500 que venga de la subestación margen derecha, directo a Asunción, a la subestación de Villa Halle, que haya por lo menos uno, pero yo creo que 2 ya justifica entre Yacinetá, después de esta crisis que va a venir de la Itaipú, 2, y allá una directa entre Yacinetá, y eso no tenemos todavía ahora. Es más, aquella subestación margen derecha no podía estar dentro de la binacionalidad.
porque ahí el director técnico hasta hoy Es brasileño. es brasileño. Claro. O sea, nuestra principal riqueza energética lo maneja hasta hoy un brasileño. Por eso nosotros publicamos varios artículos sobre esto. Mira, antes, doctor, aquellas líneas, Tenemos que irnos, ingeniero. aquellas 4 líneas rojas que vienen a nosotros, eso iban directo a Brasil y venía un hilito nomás. Cierto. O sea, acá es una cuestión de Hay patrimonio. mucho que hablar de Itaipú. Si vos tenés que utilizar en 10 segundos estos 50 años de Itaipú, ¿cómo lo definirías, el Tratado de Itaipú? Primero, una humillación por un país grande, a un chico aprovechándose, injusto. Una humillación. Prebendarismo, clientelismo, entreguismo y claudicación. Humillación, entreguismo y claudicación. Muy bien. Ingeniero Luis María Fleitas compartiendo con nosotros consejos comerciales, y a la vuelta estamos con el doctor, nos va a acompañar hoy el David Velázquez Seifergel, Educación Paraguaya en la guerra, durante la Guerra del Chaco. Bueno, de vuelta en esta segunda parte del día de la fecha de Diálogo Franco, nuestro tema histórico acostumbrado. Vamos a abordar con un amigo de la casa conocido, creo que es la segunda presentación del doctor David Velázquez Seifergel. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias por la invitación. Un placer compartir una vez más el espacio con usted y con la audiencia. Cometí un error, te anuncié como viceministro y me dijiste que ya no estás más en el ministerio. Ya no estoy en el viceministerio. Desde el 30 de marzo. Era director de Educación Superior. Viceministro de Educación Superior fue el último cargo. Antes fui viceministro de Educación Básica y también fui Y de culto. encargado de despacho del viceministerio de Culto. También fui viceministro de Culto. Sí, así es. ¿Y por qué te sacaron, doctor? ¿Se puede saber? Y me gustaría conocer las razones más concretas de mi salida. O sea, vos no tenés ninguna información, te dimitieron a un descanso sin causa. Yo quiero aclarar que siempre soy institucionalista y entiendo que estos cargos son de confianza. Son las reglas del juego, pero en realidad me hubiera gustado una explicación un poco Pero más justo ahora que hay un escándalo con la detallado. educación universitaria, educación superior, es muy llamativo todo esto, como si fuese que a lo mejor, bueno, no sé, la verdad que sinceramente no sé, pero me parece muy sospechoso, sobre todo por tu capacidad, por tu idoneidad y tu compromiso de no transigir con todo lo que es inmoral e ilegal, ¿verdad? El apellido Seifergel es un apellido pesado. Eso. Gracias, doctor. Gracias. Pero como le digo, siendo respetuoso del concepto de cargo de confianza, de todos modos, me hubiera interesado, incluso hasta para mejorar, ¿verdad?, hacia el futuro, ¿verdad? Saber en qué uno se equivoca siempre es importante, si es que uno cometió un error llamativo o no. Creo que sería importante sentarse, dialogarlo y decirlo, ¿verdad? Hay un libro que siempre me encantó, muy poco conocido, Enseñar, Cuidar y alimentar. Cuidar y alimentar. Las tres funciones que cumplieron las escuelas durante la Guerra del Chaco. ¿Por qué no publicás eso, doctor? Está publicado en formato digital, Sí, pero... pero ¿por qué no publicás material? Estamos hablando con el editor de hacerlo en una tirada mínima y también a demanda. Es decir, la gente que quiera la impresión, podríamos prepararle un ejemplar impreso, pero a demanda. A demanda. O sea, vamos a entrar rápidamente en nuestro tema porque no te afecta, pero Alfredo Seifergel fue un estudioso de la historia. Él se encargó de darle mucho destaque en ocasión del cincuentenario de la Guerra del Chaco, y muchos de los libros que hizo de la Guerra del Chaco lo hizo en ocasión del cincuentenario, o sea, 1932, más o menos por el 82. Ahora se dan las cosas de que estamos próximos al centenario. ¿No te parece que una forma de rendir homenaje a los héroes del Chaco y sobre todo a eso que todavía no valoramos, a la retaguardia, que no estaba con uniforme militar, no tenía fusil, pero que prestó un servicio tan bueno, tan igual o mejor que lo que prestaban los soldados, no son reconocidos ni valorados, y que lo tuyo puede colaborar? Y es la idea del estudio mostrar a este otro actor que en su tiempo, durante la guerra, sí fue exaltado, fue visibilizado, pero con el tiempo y el paso de los años y una memoria muy fuertemente centrada en lo guerrero y en lo militar, fue olvidándose que fueron las escuelas, las directoras, los docentes, e incluso los alumnos y las familias de las comunidades educativas, lo mucho que hicieron para sostener la causa, la defensa nacional, desde la retaguardia. Y a eso se orienta en parte el libro. En buena parte de la motivación del libro fue
rescatar ese papel e incluso mostrar que en una circunstancia tan compleja como la guerra, la escuela no paró, sino que se redefinió. Sí. Se redefinió para dar lugar a funciones derivadas de un estado de guerra. Cualquiera hubiera esperado que en la pandemia se suspendieron las clases. Acá apenas llueve y se suspenden las clases. El Día de los Maestros se suspenden las clases. Durante la guerra, 3 años de guerra, las clases no se suspendieron. No se suspendieron, salvo en algunas localidades, pero por ejemplo porque los maestros fueron a combatir. Oye, no había alumnos, además. Claro, entonces, como los maestros fueron a combatir, entonces se suspendieron las clases. Hay que recordar que ya para ese momento la mayor parte del magisterio era femenino. Ya para el 30. Ya, sí, sobradamente, pero sobradamente. Había... ¿En qué año comienza a feminizarse la educación? En 1909. Ese es el primer año en que las mujeres superan a los varones en la composición del magisterio por primera vez y nunca más vuelve a cambiar esa superioridad demográfica numérica de las mujeres sobre los varones en la función docente. Para la Guerra del Chaco había alrededor de 400 y poco de varones nomás en el magisterio. Y en el último año de la guerra, en el 35, estaban 130 nomás en funciones, lo cual significa que más de 200 varones habían ido a combatir siendo maestros, ¿verdad? Y a veces le acompañaban sus alumnos. Doctor David, ¿cómo fue la educación en el territorio chaqueño, en el Chaco, en la región occidental? Bueno, el Chaco y las escuelas del Chaco en particular fueron mostradas como elemento de la presencia paraguaya en el Chaco frente a los reclamos bolivianos. Es decir, cómo Bolivia podía argumentar dominio del Chaco si las escuelas eran paraguayas, claro. La enseñanza era paraguaya, hay un... 46 escuelas en tu libro relatadas. 46 escuelas. Y boliviano cero, ¿verdad? Cero, obvio. Claro. Paraguay intentaba convencerle no solamente a la población, que estaba hecho convencida, sino al mundo, de que el reclamo boliviano sobre un territorio que no tenía ningún rastro de presencia boliviana era un reclamo ilegítimo. Y uno de los elementos fuertes, simbólicos, era la presencia de las 46 escuelas. Muchas de ellas incluso eran las primeras escuelas fundadas por las colonias menonitas en el Chaco Central, que si bien es cierto los menonitas no participaron de la guerra porque por sus convicciones religiosas son pacifistas y no combatientes, sí es cierto que las colonias prestaron ayuda logística en algún punto al Estado paraguayo. Pero las escuelas ubicadas sobre el río Paraguay o las escuelas indígenas del Chaco eran... escuelas indígenas me refiero a las escuelas que creaban las misiones, sobre todo en el Chaco, en el marco de sus tareas evangelizadoras, eran señales visibles de la presencia estatal paraguaya sobre el Chaco. Creo que la primera escuela se radicó en lo que es actualmente Villa Hayes en el año 1888, tuvo que haber sido presidencia de Patricio Escobar. Sí, probablemente. Y después ya en 1905, ya con la presidencia de Gaona y del presidente Cecilio Báez. Sí, lo interesante es que estas escuelas que son del río Paraguay estaban instaladas en los enclaves del Tanino. Claro. Porque por disposición del gobierno de Ullari y después ratificada por el presidente Ayala, todas las empresas tanineras o las curtiembres, las industrias de gran porte, tenían la obligación de instalar escuelas para beneficiar a los hijos de los operarios. Entonces, y hospitales. Entonces, eso explica por qué en los puertos de la margen derecha del río Paraguay había escuelas donde estaban los principales asentamientos industriales de la explotación del tanino. Lo mismo, otro tanto pasaba en la margen izquierda, por ejemplo, San Antonio, que fue una de las primeras escuelas industria del país, es decir, escuelas creadas por la industria de la zona. Entonces, eso explica, doctor, por qué había también esta presencia de la escuela paraguaya en esos lugares. Puerto Casado, tenía Puerto Sastre, Pinasco tenía. Puerto Olimpo, entonces, Bahía claro, Negra. Entonces teníamos presencia y en buena parte se debía a esa política de establezco una industria y quiero que la industria responda ante la comunidad con una escuela. Le llamé antes del programa a Uwe Friesen, te envía saludos. Mi querido amigo Uwe, presidente, cuando yo le conocí era presidente de creo que sigue siendo, de la Asociación de Estudios de Historia Menonita del Paraguay, Historia y Cultura. Yo soy socio de la asociación. Me contó él que cuando llegaron los menonitas, ellos no tenían una formación de docentes. No. Y que los que iban a ser el profesor iban como una suerte de carga
iban rotando. Te toca a vos este año, a vos el año siguiente y así sucesivamente. Y a algunos les gustaba y se quedaron 15, 20 años y otros iban cambiando cada un año porque no era lo suyo, evidentemente. Y ellos tenían materias como lectura, escritura, cálculo y religión, ¿verdad? Claro, no hay que olvidar que la concesión de las tierras a los menonitas se hizo con la condición de que ahí tuvieran su propio sistema policial, su propia religión, vivieran sus propias cosas y enseñaran en su propio idioma, que fue la gran razón por la cual salieron de países incluso tan tolerantes como Canadá. El hecho de habérseles obligado a adoptar otra lengua les estimuló a la migración. Y su sistema educativo se mantuvo tradicional durante muchas décadas. En el museo que tengo desarrollado ahí en la Manzana de la Ribera y por gentileza de las colonias, tengo 2 de los libros que se utilizaban en aquellos años para aprender lectoescritura en las colonias. ¿Y eran en alemán? En alemán. O en Plautdisch, que es el alemán que ellos hablan. Exacto. Una mezcla ya entre alemán y otros idiomas orientales, sí, de Europa ruso. Oriental quiero decir. Alemán y ruso, ¿verdad? Sí, alemán, ruso y otros idiomas eslavos, sí, de la zona, ¿verdad? Bueno, y el hecho de que, no sé si fue el ministro Prieto que dijo Paraguay no solo tiene manufactura y bases militares, sino que tiene escuela. Y eso hace que los surcos tan profundo que se generó en el territorio chaqueño haya germinado con cientos de miles de niños comprometidos con la nacionalidad paraguaya. Una frase que a cualquiera le estimula. Le conmueve, claro. Ahora, hay una trastienda de estas cosas y es que era difícil igual la convivencia entre educación y guerra porque los principales locales educativos del país operaban como hospitales de sangre. Por ejemplo, el Colegio Nacional de la Capital operó 2 años fuera de su local, un local particular rentado, porque el local del colegio, que es hoy el Colegio Asunción Escalada, sí, funcionaba, claro, hoy ya es mixto, funcionaba como hospital de guerra, claro, hospital de sangre. Entonces había tensión. Porque... había disputa entre el ministro de Defensa y el ministro de Instrucción Pública y el director general de escuela, que primero fue Cardoso. Y después también otras escuelas funcionaron. Después el colegio normal también fue la escuela normal. La escuela de Brasil se utilizó para la intendencia. La Junta de Aprovisionamiento, claro, funcionó en la escuela de Brasil. Entonces... había tensiones que se ven en las cartas confidenciales. Otros colegios privados que también prestaron servicio, no podemos olvidar. Claro. San José, el Internacional. La Escuela Cristo Rey en aquel momento, María Auxiliadora. María Auxiliadora, sí, señor. Sí, el Monseñor Lasaña, que era la más... Creo que la Providencia también. Antigua, la Providencia, que era la educación, la institución privada más antigua femenina del país. Cierto. Entonces, sí, claro, todas las escuelas se movilizaron. Y como señalábamos en el libro, lo hacían de distintas maneras. Por ejemplo, a través de la huerta escolar se enviaban alimentos. El proyecto de establecer las hilanderías permitió enviar ponchos, o frazadas, o abrigos. La creación de las cajas escolares permitió en algunos casos salvar la escolaridad de los huérfanos. Los clubes que fundaban dentro de la escuela, las asociaciones que se creaban espontáneamente, incluso por los propios chicos, les ayudaban también a sus compañeros a mantener el ritmo de clase cuando su padre había salido a combatir. Es decir, no fue menor el papel de la guerra y es destacable, doctor, cómo los directores también compaginaron las actividades de servicio a la defensa nacional con el desarrollo del currículum. Eso requiere una capacidad de organización que yo creo que se subestimó durante mucho tiempo o no se vio, pero que debiera de ponerse en evidencia. A mí me parece extraordinario cuando uno lee tu libro, doctor, y encuentra que de repente tenía que despedirle con llanto, alguno con esperanza, a algún estudiante, a algún docente, porque iba hasta el ferrocarril, la parada del tren, se embarcaba para llegar a Asunción y de ahí al Chaco. Pero a la vuelta en algún momento tenía que recibir el cadáver. Sí, la gente lloraba. Sí, y ese mismo día, mientras lloraba la muerte de un compañero, de un amigo, de un vecino, de un familiar, de un hermano, esa misma noche se uníamos saco y ojo, llegué mitad saco todo defender a Guaña Neresta. Sí. Impresionante, Pasaba eso, pasaba también que, como también sabíamos, había docentes que animaban a las comunidades durante la guerra y entonces se hacían espontáneos desfiles. Se suspendían un rato de las clases, salían a la plaza, ocupaban, hacían algunos desfiles.
había representaciones teatrales de la guerra con los chicos vestidos, los niños vestidos de estudiantes. Se distribuían unos álbumes, como hoy, cromos le llamaríamos hoy, estos álbumes que usábamos antes, de figuritas con imágenes de la guerra, que eran álbumes dirigidos sobre todo al público más infantil. En aquella época no había limitaciones para el consumo del tabaco, entonces el niño compraba el cigarrillo y compraba también el álbum, y completaba con las figuritas que eran en realidad fotos de los escenarios de la guerra. Es decir, Paraguay no se preparó curricularmente para ser un país belicista, siempre fue un país pacifista, y eso defendió esa tesis desde el inicio. Pero había el desarrollo de la guerra... una vertiente belicista. Sí, pero no en la escuela, en el sentido siguiente, doctor. Digo, vamos a defender lo que la dignidad nacional exige que defendamos, pero no nos vamos a ir más allá de lo que creemos que es la dignidad nacional. Uno mira los libros de Bolivia del año 1928, y las tapas de los libros de Bolivia, por ejemplo, muestran la Gran Bolivia, con la costa sobre el Pacífico, pero con el Chaco hasta la confluencia entre el río Paraguay y el Pilcomayo. Ese discurso boliviano, propio sobre todo de la posguerra del Pacífico, del nacionalismo boliviano, encarnaba la idea de que el Chaco entero era de boliviano. Bueno, Paraguay nunca dijo siempre más allá, ni más allá ni más acá del Parapití. No tenía intenciones de ir fuera de esos límites. No estaba... a eso me refiero cuando digo el Paraguay era un país pacifista en ese sentido. No tenía un discurso preparado para la guerra del Chaco de tono belicista, como sí ocurría en escuelas bolivianas, y eso Paraguay lo defendió y lo demostró las veces que tuvo que argumentar ante la Sociedad de las Naciones. ¿Me permitió un pequeño corte, doctor? Por supuesto. Vendemos y regresamos inmediatamente con más Diálogo Franco. Bueno, seguimos con el doctor David Velázquez Seyfarth. Un lujo para nosotros realmente hablar de la educación. Nosotros tuvimos la experiencia de la pandemia, se suspendieron las clases, algunos más que otros, en fin. Durante la guerra del Chaco, 3 años no se suspendieron las clases. Al contrario, se utilizaron nuestras escuelas para poder abastecer de alimento a la sociedad civil y a los combatientes del ejército en campaña. Y las maestras, las autoridades jugaron un rol importante. Había una tendencia civilista de parte, en particular, de Ramón Indalecio Cardoso con la nueva escuela. Sí, así es. Y por otra parte, los que querían mantener el nacionalismo y encontrar el heroísmo única, sola y exclusivamente bajo el uniforme militar. No digo verde olivo porque el verde olivo se crea bajo la presidencia del presidente, valga la redundancia, Eligio Ayala, en el año 1926. Pero antes, incluso en ese periodo que va de 1904 hasta 1922-23, que se produce la revolución, ya se notaba esa diferencia. ¿A qué se debe eso? ¿O a qué se debió, mejor dicho? En algún momento, cuando iniciaba la reforma Cardoso, notó que, y aplicando un instrumento muy moderno como una encuesta entre los niños, fue el primero en hacerlo, notó y demostró que en los relatos de las guerras estaban calando hondo en la mentalidad de los niños. Entonces desarrolló el concepto del patriotismo cívico. El patriotismo cívico es el amor a la patria que se demuestra primero por el respeto a las leyes. Ese es el primer valor del patriotismo cívico. El segundo valor es el crecimiento de la nación por el trabajo, y el tercer valor es el culto a los héroes. El cuarto valor es el respeto al territorio como el lugar en el que vivimos, nos desarrollamos y que nos da nuestro sustento. Entonces, el patriotismo cívico, por eso Cardoso era tan lopista, pero de Carlos Antonio, a quien concebía como un patriota del trabajo. Y era señalado y sindicado en todo caso como antilopista, en el sentido de o sea, era carlista y no francisista. Carlista y no francisquista para inventar una nueva categoría. Okay. Y del otro lado venía incubándose este patriotismo guerrero, que es una suma en realidad del nacionalismo guerrero, que es una suma de varios tipos de nacionalismo: el lingüístico, el nacionalismo de la tierra, el nacionalismo de los héroes, un nacionalismo más romántico. Y poético. Y poético, sí. Y con fuerte peso
de las tesis de Juan Oleari, eso sin ninguna duda. Siendo director del Colegio Nacional de la Capital, él en 1912 tiene un informe muy, claro, no era todavía el consagrado escritor, para 1920 recién estarían sus obras más, digamos, su obra completa, pero hay un informe de él como director del Colegio Nacional donde dice que la gente no le entiende a él, dice Oleari, cuando él dice que en el pasado guerrero del Paraguay, viendo el año 1912 como el año culmen de la crisis que comenzó en 1904, dice hay que buscar episodios que nos unan. Y la guerra cumple una función terapéutica, la guerra del 70 cumple una función terapéutica de volver a unirnos en torno a causas nacionales. ¿Ya había amenaza de la guerra del Chaco o no? No, pero ese discurso caló muy hondo porque el Colegio Nacional de la Capital era el espacio de educación de las élites. La generación de 1910 del Colegio Nacional salió con la idea pacifista y de unión del país. Y esa generación de muchos años después, me atrevería a decir, y esto podemos discutir largo después, para los proyectos de unidad nacional y para los proyectos, por ejemplo, de una universidad abierta al pueblo, fue mucho más influyente que la reforma de Córdoba. Porque los estudiantes paraguayos de 1910 de la universidad y del colegio ya tenían conciencia de que tenían una misión en el país en relación con la paz. Porque vivieron los años turbulentos de las guerras civiles. Después de la de 1912 hay que esperar hasta 1922 para encontrar una guerra civil que además casi desangra al país y finaliza con todo el ejército. Pero esas generaciones eran no solamente pacifistas, sino que en términos de búsqueda de un ideal de unidad, ese ideal les remontaba a una guerra, era paradójico. Buscamos la paz, la conciliación de los espíritus nacionales en un episodio que nos unió como la guerra. Y ese era el discurso de Oleari. Siendo director del colegio. Siendo director del colegio e influyendo en la mentalidad de la élite. Para esa época ya había cambiado. Él ya trabajaba para Enrique Solano López, ya estaba trabajando para Patria. Correcto, pero era director de un colegio nacional bajo gobiernos liberales. Ok, pero... Manuel Franco, que fue el que lo llevó primero a la cátedra. Él ya fue disuadido. Sí, pero digamos que... Quiero decir con eso que a pesar del trabajo que se señala, no se puede desconocer que si hay un presidente de la República, como Manuel Franco, que lo nombra a él como docente primero, o docente del Colegio Nacional, en el 12 ya Franco no era presidente, pero, ministro de Instrucción Pública. No, Franco fue el presidente del Sí, por eso digo, ministro de Instrucción Pública. Lo hace nombrar director. Fue ministro con Gondra, fue ministro con Scherer. Scherer. Y también había sido en 1908. Y lo nombran o director o docente, adhieren de alguna manera a estas tesis. De hecho, la reforma del Plan Franco es la que incorpora el elemento de la guerra, del análisis de la guerra del 70 a los programas de estudio con energía, contradiciendo todos los enunciados previos. Entonces, creo que no es tan, Oleari no es actúa en un contexto que favorece su mensaje, para decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que tiene la vocación apostólica, como él mismo le llamaba a su trabajo, más que de historiador, muy desarrollada, muy marcada, pero claramente encontró un entorno favorable. Incluso, ¿Vos dirías que Oleari fue un historiador? No fue un historiador. Y él nunca dijo serlo. Él es un poeta. Es un relator. Y además, en términos de historia, es una especie de cirujano de la memoria, un bate, un historiador, un poeta. No historiador, porque él mismo dice, lo mío es un apostolado. Sí, él reconoce que no está haciendo propiamente historia con crítica, etcétera, sino que está recuperando episodios de la memoria para este proyecto de terapéutica nacional que era la unión a través de la evocación del pasado. Hay un proyecto ideológico de él detrás, que encuentra un ambiente fértil en el ejército. Para 1925, 26, 24 inclusive, el ejército ya era muy lopista. Y cuando llega la guerra del Chaco, por influencia del ejército, el 1 de marzo es declarado Día de los Defensores de la Patria, que después se transformó en Día de los ¿1 de marzo de qué año? 1 de marzo del 30. Del 30. Claro, cuando todo el mundo todavía no se había levantado el estigma sobre la patria. Cuando no se había levantado todavía la calificación la descalificación de Solano López
Sí, en el 26 ya fue eso. En el... En el 26. No se levantó. En el centenario, cuando López cumple 100 años, el 24 de julio de 1926, la Cámara de Diputados aprueba y la Cámara de Senadores contrata. Fueron 3 diputados los que aprobaron. De hecho no ocurrió así. De hecho, justo Prieto, a quien citó usted, dijo, la historia no se resuelve por decretos ni por leyes. Bueno, pero la Cámara de Diputados aprobó. Pero no se convirtió en ley. No se convirtió en ley. Sí, por eso aclaré. ¿Sabe por qué no se convirtió en ley? Por eso aclaré. La Cámara de Diputados trató el tema y 3 diputados presentaron el proyecto. A ver si me acuerdo. Lugo, Pablo Máximo Fran y el tercero, Eliseo da Rosa. Que era el dueño del diario, además. El 3. Y aprueba la Cámara de Diputados. Va a la Cámara de Senadores y la Cámara de Senadores donde se da todos esos debates. Y finalmente llegan a la fecha, que es, creo que septiembre, 30 de septiembre, ahí terminaba el año, terminaba el presupuesto y se iba a un receso y eso se abría recién el año siguiente. Entonces no termina de convertirse en ley por falta de aprobación en la Cámara de Senadores. Pero la Cámara de Diputados generó el proyecto que fue sancionado. Pero lo que quiero decir, no se levantó la lápida sobre López. ¿Por qué? Porque la Cámara de Senadores pidió. Pero ya... pero vos sabés por qué, ¿verdad? No, pero quiero decir nomás, no se levantó, pero ya... Sí, pero vos sabés por qué, ¿verdad? No. Porque ahí la idea era levantarle a López, que él no era traidor. Ah, bueno. Pero López también tenía que levantar la exacto, todo lo que exacto. Esa era, bueno, iba era una cuestión de extrema justicia. No, iba a decir lo mismo, pero no había relacionado con la sesión, pero... Era o todos o ninguno. Lo que Entonces, pasa, así terminó para que la discusión. la gente que está al otro lado no nos entienda, se cumplía 100 años del... ¿O se creía que se cumplían 100 años? La gente, ahí en el Panteón, en el Palacio de López hasta ahora dice 1926. Y este año se cumplen 100 años serían 200, ¿verdad? Sí, 2026, sí. 200 años del nacimiento de Francisco Solano López. Si no hubiera aparecido la contratesis de... Pero algunos... Este es el único caso en el planeta Tierra que un nacimiento se aprueba por ley del Congreso. En el año 1970, el Congreso Nacional aprobó durante la época de Stroessner que el nacimiento de López fue en 1927 y no en 1926. Pero no importa, para esta explicación. Para el 26 se festejó el centenario. Entonces, el presidente elige a Ayala, permite que se haga una comisión, se forma la comisión en la Cámara de Diputados, se aprueba, repito, en diputados, y cuando va a la Cámara de Senadores, dicen los senadores, perfecto, vamos a sacarle esa calificación de que López está fuera de la ley. Pero también vamos a sacarle a Coronel Martínez. También vamos a sacarle a Juliana Ifán. O todos o ninguno. Claro, entonces no puede ser porque el único que es sacado de la condición de traidor, de fuera de la ley sea López. O enemigo de la patria. Entonces, por ese motivo no se sancionó, no hubo un acuerdo. Recuerdo el debate, sí. Es decir, recuerdo el episodio, pero no relacioné inmediatamente. O todos o ninguno era la alternativa. Claro. Así fue. Bueno, ¿y qué ocurre con este tema de López y la educación? Después viene Francia. Mi tema es la educación durante la Guerra del Chaco, que es el tema crucial para estos momentos. Bueno, y ahí pasa una cosa interesante, que es que actúa la guerra, o la inminencia de la guerra, actúa como un catalizador del lopismo. Se necesitaba algo que una, ¿verdad? Exacto. Entonces los excombatientes que todavía sobrevivían, por ejemplo, llamaron a los jóvenes a enrolarse. Eduvige Díaz es reivindicado antes que Francisco Solano. Él fue el héroe nacional. De hecho, él es el primer héroe nacional. José Eduvige Díaz. Pero, y también en los discursos de los directores de escuela, gracias a la gentileza del amigo Silvio Ábalos Sánchez, tengo el discurso de su abuelo en San Lorenzo, Escuela España, cuando menciona que el director, su abuelo, después de la muerte de Rojas Silva, menciona específicamente a los niños de Acostañó y a la mujer de la residenta. Sí. ¿Ah? Entonces, la guerra actúa como un catalizador del lopismo. Y es así como progresivamente. Yo creo que querían como terminar con esa antinomia liberal colorado y buscar una figura. Y intentaron lo de López, no encontraron, utilizaron la figura de José Eduvige Díaz, hasta que el gatillo es el cumpleaños, el centenario de López. Sí. Ahí se produce
Y, y, y el crecimiento del ambiente enrarecido ya en el 26 de la relación con Bolivia. En el Archivo Nacional están los documentos del Consejo de la Defensa del año 24. En el año 24 ya se pensaba en el Paraguay, que la única solución con Bolivia era la solución militar. Y el enrarecimiento de la relación con Bolivia cataliza la recuperación del pasado guerrero del país. Claro. Y el triunfo de la... Se le nominan los regimientos con los nombres de las batallas. Eso no había pasado. O Emiliano R. Fernández escribiendo Tuyamí, escribiendo magistralmente, como él solamente él sabía hacer episodios de la guerra del 70. Actúa, Félix Fernández puede cantar Cerro Corá, que escribió con 15 años y le prohibieron en la escuela, que era antilopista la escuela de aquel momento, hablar del Mariscal López. Y en ese ambiente se cataliza. Qué absurdo eso, ¿no? Pero ahí en los libros de escuela, en los registros de las escuelas está. Qué lamentable. Y es muy interesante esto como un ejercicio para los historiadores, más allá del interés que despierta, es ver cómo en un libro de apuntes de 1904, de las notas de las escuelas, dice: hay que enseñarle a los niños que López es un tirano. 1938 hay que decir, en el Paraguay no existieron tiranos y López fue un héroe nacional. Muy interesante para ver la evolución ideológica de la escuela. Sí, sí. Bueno, último corte, vendemos y regresamos, parte final de Diálogo Franco. Bueno, parte final de la programación del día de la fecha. Estamos aprendiendo muchísimo con el doctor David Velázquez Seifergel. Me dijiste, doctor, que en el año aproximadamente 909, 910 comienza a mudar el número de docentes varones en desmedro de docentes mujeres. El rol de las mujeres durante la Guerra del Chaco. Bueno, las docentes. Ahí tenemos cuestiones relacionadas directamente con las docentes. Actúan como propagadoras del mensaje patriótico, no hay ninguna duda, son las que instalan en el aula, en el día a día, el patriotismo durante la guerra. Son las que cubren el lugar que dejan los varones que tienen, como te comentábamos, como compartíamos con la teleaudiencia en el bloque anterior, tuvieron que salir a combatir. Fueron las que dirigieron en las escuelas esta organización de los tiempos, entre los dedicados a la defensa y los dedicados al currículum. Muchas maestras fueron presidentas de las juntas de aprovisionamiento en sus ciudades, cuando no tenían derechos civiles y políticos. Hay que recordar que la mujer en el Paraguay votó recién en el 62, en el 63 después en las generales, ¿verdad? En el 62 a la élite y votan en la municipal del 63. Y no teniendo, sin embargo, cumplen un papel relevante en la organización de la retaguardia, de distintas maneras, organizando los trabajos, pero también siendo las que juntan las donaciones de los lugareños en cada ciudad, y se va a producir un cambio fundamental. Como la guerra implica la movilización de los varones, muchos de los empleos masculinos, hasta ese momento reservados a los varones, que son empleos fuera de la casa, secretario, dactilógrafo, contador de las empresas, comienzan a ser ocupados por mujeres gracias a la obra conjunta de Beatriz Mernes, el ministro Prieto y Manuel Riquelme, que crearon el secretariado normal, el secretariado de niñas anexo a la escuela normal. Desde aquel momento, las egresadas de este programa de estudios anexo a la escuela normal ocupan el lugar dejado por los oficinistas varones o los lugares dejados y nunca más van a salir de allí. Y se va a producir el gran cambio cultural que es la mujer deja actividades, incluso profesionales cercanas al hogar, por actividades lejanas al hogar para la mujer urbana. Es un cambio de paradigma, pero tremendo, en la parte social. Generó muchísima resistencia. Beatriz Mernes era la esposa del ministro Prieto. Exacto. Y ella era presidente y era la madrina la que mantenía eso. Sí, y Manuel era el docente que tuvo esa veniencia con el presidente Eusebio Ayala. Sí, y Manuel Riquelme era director de la escuela normal cuando eso. Sí. Y ahí, ahí también sabía quién tuvo una activa participación, Vicky Candia, que fue enfermera. Se recibió en Inglaterra. Inglaterra y Francia. Claro. Y ahí lo conoció a Estigarribia y ella vino como enfermera jefe para la guerra. Sí, así es. Pero quiero decir, este cambio, porque la enfermería dentro de todo era una profesión del cuidado, es decir, afín a la imagen de mujer de aquellos años. Maestra también era una profesión afín a la de aquellos años. Incluso Serafina Dávalos decía,
La odontología sí se puede hacer en la casa, la odontología se puede hacer en la casa, es también afín, ¿verdad? El derecho que se puede practicar desde la casa también es afín, porque Serafina tenía su propio gestor, ¿verdad? Pero esto de salir a trabajar fuera de la casa, en un ambiente masculino, era toda una revolución cultural. Al punto tal que en los años 40, cuando vino una delegación de la Comisión Interamericana de Mujeres a Paraguay a visitar el país, como lo hacía normalmente, siendo dictador Morínigo, todo el mundo, ella le preguntaba a la gente, bueno, ¿cuándo cambió la condición con la guerra del Chaco? Y las madrinas de guerra, que también salían a recibir barcos y a atender gente fuera de horarios convencionales, porque el barco podía llegar de noche, de tarde, había que salir a llevar cosas a los enfermos aquí y allá, también eso cambió el panorama laboral y ocupacional de las mujeres para siempre en el país. Impresionante el apoyo de las madrinas. Incluso tenía que enviarle carta. Vamos a suponer que se iba a la guerra alguien que no recibía carta de sus familiares y la madrina tenía que hacerle la carta y enviarle hierba, cigarrillos. Contrariamente a lo que, digamos, o por lo que poca gente sabe, es que madrinas había desde 2 años o 3 años. Las bebés de la casa podían ser designadas madrinas de los soldados. También. Sí, sí, porque era el nombre de una persona que le escribía. Vos estabas allá y no sabías quién era tu madrina, no tenía ni idea, ¿verdad? Exactamente. Y por eso digo, cambió dice, todo el mundo decía, todo el mundo responde al unísono cuando vino esta comisión a preguntar ¿cuándo cambia la situación de la mujer con la guerra del Chaco? Hay un tema que en el corte te dije te voy a tocar y ahora no me estoy acordando. ¿Qué tema era que faltaba, doctor? No, estábamos repasando el conflicto entre estigarribistas y franquistas. No, pero ese es un tema... En el magisterio, a nivel del magisterio. Yo creo que eso no es la posguerra ya. Mira, doctor, las consecuencias de la guerra fueron mucho más allá. Como el tratado recién se firma en el 38. Sí. Durante el 36 y 37 las disputas en el magisterio o en la educación también pasaban por disputas políticas entre franquistas y estigarribistas o franquistas y liberales. En la restauración liberal que ya se hizo en el 38 bajo el amparo de los militares, Félix Paiva presidente. Sí, Félix Paiva presidente del gabinete universitario, pero en realidad fuertemente condicionado por el elemento militar. Ah, ahí lo que estaba Andrés Avelino, Luis Andrés Avelino. Ese era el tema que tenía que preguntarte. No, y aparecen, por ejemplo, en las tareas escolares los gráficos de los defensores del Chaco. En el libro La Ruta de Justo Pastor Benítez, en el libro La Ruta por primera vez se menciona a los defensores del Chaco, llamándole defensores del Chaco a los que... Alejandro Divert. Claro, a los que hicieron Manuel Domínguez, los primeros trabajos de Fulgencio R. Moreno, reivindicación de los derechos del Paraguay sobre el Chaco y que llegaron a la escuela a través de obras como, por ejemplo, en el 27, cuando Indalecio Cardoso le pide a Manuel Domínguez que haga un librito que se llama El Chaco fue, es y será del Paraguay, que era un material escolar. Entonces comienza también a cambiar lo que se trabajaba en la escuela. Pero antes ya... Y en la época de Morínigo... Luis de Gasperi. Luis de Gasperi, Geografía del Paraguay. Claro. En el libro de Geografía del Paraguay de Gasperi se dice, se describe el Chaco, la composición étnica del Chaco, fauna, flora, etcétera, etcétera. Límites. Pero se dice límites y se dice Paraguay no va a renunciar a defender con dignidad sus derechos. Es el único mensaje de ese tipo escolar que aparece en cualquier texto paraguayo, frente a lo que podríamos llamar una suerte de belicismo agresivo. No vamos a ceder un centímetro de la soberanía nacional, algo así, era una idea fuerza. No, pero está formulado en términos muy elegantes, diciendo no vamos a renunciar, por dignidad no vamos a renunciar a defender lo que nos corresponde. Por dignidad no vamos a renunciar a defender lo que nos corresponde. Claro, lo dice de una manera muy señera, pero... el primer material paraguayo, porque antes usábamos libros extranjeros, ¿verdad? No, ya hubo. Desde 1898 hay material nacional ya. Hay material 1898. Nacional. Sí. De hecho, a ver, el libro original es extranjero, que es el de Telán y Gamba. Es decir, no es extranjero, se hizo acá, pero fue escrito por Próspero Pereira y Gamba, que era un publicista colombiano que vino al Paraguay, notable, y Leopoldo Gómez de Terán, un ingeniero a quien se le pidió venir de Buenos Aires, él era siciliano, para dirigir la reorganización de las escuelas. Ese es extranjero todavía. Sí, Telán y Gamba. Y después ya empezaron a aparecer los textos de Blas Garay, que contestaban un poco las tesis centrales del libro de Telán y Gamba. Alguna cosa anterior de Fidel Maíz, sobre pequeña geografía se llamaba de arroyos y esteros y del Paraguay, porque él era de allí. Y Alejandro Divert fue el primero. Sí, primero. Sí, solo que... Él es el que se opuso a todas las entregas que se hicieron en los tratados anteriores. Tardó en llegar a las escuelas su texto hasta que llegó estos autores asumen. 1890.
por ahí, pero su tesis en los libros comienza a aparecer cuando reitero, a partir del 17 dicen los historiadores, la guerra sale del terreno, o la relación Paraguay-Bolivia sale del terreno de las discusiones diplomáticas y los tratados y comienza a convertirse también en una puja de historiadores. ¿Quién tiene más derechos? Okay. Y eso también va, de alguna manera, catalizando la reacción más nacionalista. Nos pasamos 2-3 minutos. Nos pasamos. Gracias, doctor. Un lujo. Podríamos pasarnos horas en realidad, pero gracias. Muchas gracias. Una pérdida, tengo que decir públicamente lo que pienso, una pérdida para el Paraguay y para el Ministerio, una persona de tu nivel, de tu formación, de tu capacidad y tu patriotismo, increíblemente que le estemos virlando al pueblo paraguayo. Le agradezco el concepto, doctor. Nosotros nos vamos, regresamos, si Dios permite, el próximo lunes. Muchas felicidades a los docentes, varones y mujeres, a los trabajadores, por estos días que se vienen. Si Dios permite, regresamos el próximo lunes con más Diálogo Franco.